Hola, mi nombre es Karen Elizabeth Sánchez, soy estudiante de Derecho y para la materia de técnicas de oralidad voy a explicarle un poco de las medidas cautelares. En este caso, ¿qué son las medidas cautelares? Son una serie de decisiones tomadas por la autoridad competente con el fin de asegurar el cumplimiento de una sentencia futura o salvaguardar los derechos de las partes involucradas en el proceso. Las medidas cautelares se aplican para prevenir ciertos supuestos, por ejemplo, el supuesto de riesgo de fuga, el supuesto de riesgo para la víctima, el supuesto de peligro o obstaculización de una investigación, así como también si, digamos, la persona acusada o el imputado tiene antecedentes penales previos o historial de incumplimiento para prevenir, digamos, que dicha persona se fugue o prevenir el riesgo para un tercero y las autoridades, ya sea el fiscal o el juez, pueden ordenar previo al juicio o incluso durante el proceso la aplicación de medidas cautelares. En este caso, en nuestra legislación encontramos varios tipos, como pueden ser la citación o detención, la detención para inquirir, la detención por parte de la fiscalía, que aquí estamos hablando de una detención administrativa, la orden de restricción, que se da en muchos casos de violencia familiar o acoso, la detención provisional, muchas veces dadas bajo el supuesto de fuga, como anteriormente mencionamos, la internación provisional, que se da en casos de que, digamos, el acusado tenga algún tipo de deficiencia mental, algún tipo de enajenación, y la caución, que hace referencia a una suma de dinero, a una garantía, con el propósito de asegurar la comparecencia del acusado a los juicios. Cuando se imponen dichas medidas cautelares, como dijimos en el principio, se imponen previa a una sentencia definitiva y pueden darse antes del juicio y durante el juicio, según estimen conveniente o necesarias para asegurar que el proceso se desarrolle de una forma justa. En este caso, hay una pregunta que se nos hace dentro del trabajo: ¿cuál es la relación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos con la aplicación de medidas cautelares? En este caso, dicha convención establece estándares internacionales que los países suscritos a la misma debemos cumplir. Dentro de las medidas cautelares impuestas por cada estado, se debe garantizar sea consistente con las garantías y derechos establecidos dentro de dicho tratado y por tanto, digamos, impone una serie de requisitos, una serie de obstáculos a los estados para imponer medidas cautelares de forma arbitraria, podría decirse. Por ejemplo, en su artículo 9 del convenio, perdón, de la convención, encontramos el derecho a recurrir la detención. Y es que esto significa que las personas que están sujetas a medidas cautelares tienen derecho a impugnar la legalidad y la necesidad de esas mismas medidas, puesto que el tratado reconoce el derecho de toda persona detenida a recurrir la legalidad de su detención. Así también encontramos otro derecho como es la presunción de inocencia y establece que toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta probar más bien su culpabilidad, y esto implica que para la imposición de medidas cautelares deben ser consistentes con esta presunción y no deben penalizar a la persona previo a una emisión de una sentencia. En dicho tratado también encontramos derechos como a la libertad personal y derechos a un juicio justo que, digamos, restringen de una o cierta forma la imposición de medidas cautelares de forma incoherente o de forma injusta hacia las personas.
y obligan a las autoridades a, digamos, revisar de una forma, digamos, más cuidadosa si se imponen o se imponen dichas medidas. Bueno, eso sería todo por mi parte y espero haya sido comprensible.